Buenos días, este es el repaso de segundo trimestre de tercer año Historia de México. Esto con el objetivo de que tengas un mejor examen para este mismo trimestre. Recuerda que el contenido empieza en la guerra que hubo posterior a la independencia, que fue entre liberales y conservadores. La misma palabra lo estipula, lo dice. Los conservadores querían conservar el poder y los privilegios que tenía la Iglesia Católica. Querían que continuara un monarca gobernándonos o un emperador. Los liberales, al contrario, querían democracia y querían una forma en donde, por eso mismo, por la democracia, la gente pudiera elegir la mejor forma de gobierno. Estos fueron algunos intentos, pero realmente no quedó bien establecido hasta que ganaron los liberales y se promulga la Constitución de 1857, que fue la primera constitución que tuvimos de corte liberal. Estas leyes o esta constitución emanadas de las leyes de reforma, algunas de ellas era la secularización de los bienes de la iglesia. ¿Qué es esto? Que se le quitaban los bienes a la iglesia y algunas posesiones. Recuerda que en los primeros años de vida independiente no existía un registro civil. La Iglesia Católica era la que llevaba los registros de nacimiento, los registros de defunción, casamientos, etcétera. Y no existía como tal una institución pública o de gobierno que llevara a bien así las cosas. Así es que el gobierno, mediante la creación del registro civil, empieza a llevar este control, por llamarlo de alguna manera. Establecía la Constitución del 57, esto es importante, que los que eran considerados ciudadanos eran todos los nacidos dentro del territorio mexicano, pero que fueran mayores de 18 años casados, o si no eran casados hasta que cumplieran los 21. Con un fin de adquirir una responsabilidad, pero al final de cuentas esa era la forma en la que eran tomados como mayores de edad. Eh, Pasamos por una etapa de intervención extranjera. Recuerda que cuando fuimos en los primeros años de vida independiente, nuestro país no fue reconocido ante las naciones de una manera muy rápida, y además que tuvo que adquirir préstamos y grandes préstamos de dinero ante las potencias, y hubo un presidente que dejó de pagar, dado las condiciones económicas que existían después de la guerra de entre liberales y conservadores, dejó de pagar los intereses pues obviamente el capital que se le debía a España, a Francia e Inglaterra. Se llegó a un acuerdo con estos potencias, pero al final de cuentas Francia no quedó muy contento y envía unas tropas a invadirnos, para poder alcanzar pues, el apropiarse del territorio mexicano. Eh, Esto trae consigo también un interés por parte de los conservadores, que traen eh, un imperio nuevo, se le conoce segundo imperio, traen a Maximiliano con engaños diciendo que el pueblo mexicano quiere tenerlo como gobernante. Así es que llega un momento en que tenemos dos gobernantes, uno de los conservadores y uno de los liberales. Uno es Juárez de los liberales y otro de los conservadores es Maximiliano, traído por estos conservadores en un afán de querer seguir teniendo una forma monárquica. Eso dura pues muchos años hasta que pues los mismos conservadores se dan cuenta que Maximiliano está gobernando con políticas liberales. ¿Qué tipo de políticas liberales? Como es el defender a los indígenas. Y Juárez, en un intento de seguir estableciendo la república, viaja a lo largo del país en un carruaje, que donde se encuentra el carruaje está la capital de la república. En algún momento esto sucedió aquí en Monterrey. Llegó a estar por acá el carruaje de don Benito Juárez. Bueno, posterior a ello nos encontramos el Porfiriato. Don Porfirio Díaz fue un general que intervino también en
los ejércitos de Benito Juárez en contra de la invasión extranjera francesa. No lo recordamos en la historia tanto como eso, sino como el presidente que fue una persona que gobernó por más de 30 años, un dictador, pero tal vez la historia no le ha hecho mucha justicia. Tú sabes que hemos comentado que trajo progreso, se trajo el ferrocarril, se electrificó gran parte de las grandes ciudades, hubo trabajo, los ingresos en las ciudades se estabilizaron. El problema fue que en el campo no se hacía justicia hacia las personas y eso hizo que se monopolizara el poder y las tierras para algunos cuantos, que fue lo que ocasionó que estallara posteriormente la Revolución Mexicana. Pero hubo progreso en el porfiriato, como te digo, se trajo el ferrocarril, se introdujo el telégrafo, el tranvía, perdón, entre otras cosas, ¿no? Y no podemos decir que fue del todo malo. Bien, don Porfirio Díaz gobernaba y ya tenía pues, alrededor de 30 años y concede una entrevista a un periodista norteamericano llamado James Krillman, donde dice que México está listo para la democracia. En él, pues pareciera un interés por parte de Porfirio Díaz de ya dejar por fin el poder, pero pues fue con un afán engañoso. Da esta entrevista, se publica en Estados Unidos, posteriormente se conoce en México y es Francisco I. Madero el que se postula para la presidencia, ganando popularidad. A Porfirio Díaz le incomodó mucho la popularidad que estaba ganando Francisco I. Madero, así es que lo manda a apresar, lo manda a detener y a final de cuentas Madero logra huye hacia los Estados Unidos y redacta el Plan de San Luis. En el Plan de San Luis invita a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 en contra de, pues de Porfirio Díaz y logra que este llamado tenga éxito en dos de sus principales líderes posteriores de la revolución, que es Emiliano Zapata en el sur y Doroteo Arango, alias Pancho Villa, en el norte. Ellos inician esta revuelta. Madero, al ser un hombre institucional, cuando ya Porfirio Díaz se va a Francia, no huye, sino lo dejan ir y se autoexilia hacia Francia, todos pensarían que Francisco I. Madero iba a tomar posesión, pero no fue así. Se nombra un presidente interino y se llama elecciones, donde queda, ahora sí, Francisco I. Madero como un hombre institucional y no como un dictador dentro del poder. Queda Madero y pareciera, digo, por eso es importante estudiar la historia, pareciera que quieren que resuelva las cosas de una manera rápida, como lo es hoy en día. Que un presidente va a resolver las cosas en poco tiempo. Pasan meses y Madero no logra restituir las tierras a todos los campesinos, por lo que Pancho Villa y el mismo Emiliano Zapata se desesperan y le dan un golpe de estado, lo matan en lo que se le conoce como la decena trágica, que son los 10 días de batalla que llega la revolución a Ciudad de México. Y es ahí donde muere el presidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, su vicepresidente. Después de eso tomó posesión Huerta. Huerta se autoproclama como presidente. Se puede considerar un dictador porque no fue elegido bajo la vía democrática. Al estar Huerta en el poder, el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, que después lo conoceremos como el jefe del ejército constitucionalista, redacta el Plan de Guadalupe, donde desconoce el poder de Huerta y envía sus tropas, obviamente junto con él, a la Ciudad de México para levantarse en armas en contra de Huerta, logrando derrocarlo, logrando estar en la presidencia y tener un periodo de estabilidad donde se logra redactar la Constitución, una nueva Constitución, con todos los ideales de la Revolución, el 5 de febrero de 1917, después de concertaciones, de juntas que se hacen entre los representantes de los diferentes estados de la República,
se redacta la Constitución, que aún es vigente, que obviamente ha sufrido muchas modificaciones, pero esta Constitución le da certidumbre al movimiento revolucionario, le da certidumbre en donde se proclama el principio de la tierra es de quien la trabaja, de la educación pública, gratuita, de un trabajo digno para los obreros, de remuneración justa, etcétera. En sí son las bases del México moderno, del México que conocemos hoy en día, y es importante por eso estudiar esta parte de la historia y establecer que nosotros somos generaciones que venimos o que somos emanadas de la revolución, aunque si bien es cierto, ya pasaron muchos años, muchos de los ideales, nosotros los disfrutamos hoy en día, como es en la que tú te encuentras actualmente, una escuela pública gratuita que persigue estos ideales y que trata de formar hombres libres, mujeres libres, que sepan decidir su futuro más adelante. ¿Ok? Trate de ser lo más claro posible. Te sugiero que veas el video varias veces, tal vez hable un poco rápido. Ya sabes que si redactas un resumen de esto, junto con los apuntes que tienes en la libreta, puedes generar 15 puntos sobre el examen. ¿Ok? Te agradezco tu atención y ahorita puedes ponerte a tomar tus apuntes para poder seguir estudiando. Gracias.